Muy buenas noches, estamos en Dato Mata Relato. Hoy con una entrevista muy especial. Para mí es un gusto tener a la red de centros interdisciplinarios, así que creo que es un tema de mucha sensibilidad, muy importante y de muy necesaria difusión. Pero primero voy a saludar a Germán, que hoy nos está acompañando. Leo se tomó el día de licencia. Muchas gracias, Germán, por hacer el aguante a Dato Mata Relato. No, con mucho gusto. Siempre será para mí un gusto estar aquí con ustedes. También y un saludo para Leonel, que es el que está aquí siempre junto al cañón todos los lunes tratando de llevar adelante esta iniciativa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Leo también por la oportunidad de sentarme aquí a conducir esta nave y bueno, un éxito de programa. Tenemos algún programa pendiente juntos. Tenemos tema para analizar. Sí, 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 pero ya llegará, nos organizaremos y ya llegará. Bueno, estamos en semanas especiales del debate económico, en particular todo este debate con el tema del presupuesto nacional, que el presupuesto nacional lleva tiempo, es un presupuesto con muchas particularidades, así que sobre el final no quiero dejar de referirme a algunos de los temas que estamos en discusión esta semana, porque de alguna forma se presentó hace 15 días el presupuesto y ya está abierta la cancha para un debate amplio, profundo y de mucho intercambio en relación a los contenidos, a lo que es la realidad fiscal del país. Y justamente la semana pasada se presentó el informe del Comité Fiscal Asesor en el escenario de que se mantiene la regla fiscal con algunos cambios que son cambios no menores a pesar de los debates recientes en lo que ha sido algunos de los resultados de las respuestas de la oposición. Pero me parece interesante ir directamente a algunos conceptos que están en el informe del Comité Fiscal Asesor. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar que la semana pasada se realizó la Expo Prado, el mayor evento de lo que es la realidad rural del Uruguay en Montevideo, que además de tener mucha presencia de todas las actividades agropecuarias, tiene otras instancias como es la difusión de lo que es la actividad rural, es un espacio de turismo, de visita, donde también la ciudad se acerca mucho a la realidad agropecuaria. Yo me acuerdo que hace unos años escribí para una revista empresarial un artículo que hablaba sobre el tema de que es el evento de que más trabaja la conciencia agropecuaria por la cantidad de montevideanos y personas del área metropolitana que de alguna forma se acerca a la actividad agropecuaria, pero en particular en este año me parece que fue un espacio importante de anuncios de la agenda económica en materia agropecuaria, con mucha presencia del sector público en stand, en actividades y bueno, recientemente el sábado tuvimos el cierre con los discursos tradicionales de la Asociación Rural del Uruguay y la respuesta del gobierno por parte del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es una actividad que hace 120 años se realiza con ese esquema y que de alguna forma se hacen planteos, críticas, debates y está también la respuesta y las propuestas de gobierno. En este año me parece que es súper particular por el cambio de gobierno y por la nueva implementación de una política en materia económica y en materia agropecuaria que se dio también con lo que es el anuncio del Plan Nacional de Riego que se realizó el martes pasado en plena desarrollo de la rural. Pero, volviendo a este tema, hace unos días, y yo lo mencioné justamente en uno de los programas en Show de miércoles, en el mensaje final, que con motivo del asesinato por parte de su padre biológico de la niña en un centro de Maldonado, en un centro interdisciplinario, la red de centros interdisciplinarios había presentado una carta abierta al Estado y a la población sobre la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y la urgencia de un sistema integrado de protección. Esta carta, que vale la pena repasarla y leerla,
no es un hecho aislado de la red. La red de centros es una organización social que empieza a fundarse y a establecerse a fines de los años 2000, con un motivo de que los centros interdisciplinarios tienen una iniciativa de poder aunarse para, de alguna forma, interactuar con los organismos públicos en un servicio tan importante para la población que es la atención de las situaciones de discapacidad y de dificultades al aprendizaje. Entonces, para hoy tenemos de invitados a la presidenta de la red de centros, Mariela Méndez, y el secretario Federico Veiga, con quienes yo tengo el gusto de hace unos meses de haberme podido acercar y poder intercambiar y trabajar con ellos en un tema que es de tanta sensibilidad, de tanta importancia en lo que hace a la atención de un derecho humano, como es la atención de la discapacidad, pero sobre todo también en lo que es el desarrollo del país, en lo que tiene que ver con la salud, pero también con el aprendizaje, con una red que hoy tiene unos 160 centros que están presentes en todo el país y que son uno de los principales ejecutores de una política tan relevante como son las ayudas especiales. Y en particular desde su surgimiento, porque en definitiva es así que surge la red, la preocupación ha sido cómo mejorar la atención y cómo generar los espacios de articulación público-privada para que el acceso a la atención sea un acceso universal. Y en definitiva, la atención de la discapacidad y la situación de dificultades de aprendizaje, en definitiva se transversaliza con una cantidad de dificultades que hoy existen en lo que hace a la salud, en lo que hace al aprendizaje, en lo que hace a las vulnerabilidades y en lo que hace a las violencias. Así que muchas gracias, Mariela y Federico, porque sé que es muy complicado coordinar para que estemos todos, pero que además estuvieron los dos presentes. Bienvenidos a Dato Mata Relato. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos trabajando, como María Noel decía, hace años en la red de centros, que es una red nacional, que tenemos más de 160 socios y se están integrando todos los días otros centros. Y bueno, para presentar a la red podemos decir que nosotros trabajamos en enseñanza y en salud, y somos los únicos que a nivel nacional realizamos este trabajo en conjunto. Entonces entendemos que en Uruguay los niños, las niñas y los adolescentes transitan por sistemas educativos, de salud, de cuidados, judicial, de atención interdisciplinaria. Pero lo que está faltando acá es la coordinación y los protocolos comunes, y también un respaldo a los equipos técnicos que trabajamos con ellos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por el caso que tú nombraste, que no es un caso aislado, es que se producen respuestas tardías e incluso de riesgo. Entonces, la red de centro lo que está proponiendo es un sistema integrado de atención a la discapacidad para niños, niñas y adolescentes, con un protocolo único, con datos compartidos y con un reconocimiento al trabajo real, dentro y fuera del consultorio. La red, para explicarnos un poco mejor, ¿qué es un centro interdisciplinario? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes pueden acceder? Me parece importante partir de eso y a partir de ahí que, en definitiva, la red es una asociación civil de una cantidad de centros que, en definitiva, también tienen como propósito tener un estándar de atención y un determinado nivel con presencia a nivel de todo el país para atender algo que es muy sensible y que en definitiva transversaliza a toda la sociedad, pero en determinados contextos es mucho más difícil porque tampoco todo el mundo puede acceder a través del pago particular o a través de algún programa público, como son las ayudas especiales, pero no es el único, a una atención por dificultades de aprendizaje o problemas de discapacidad que abarcan todo el espectro de la discapacidad, que son muy amplias, desde un TEA hasta, no sé, ustedes lo pueden explicar mucho mejor que yo. Federico. Bueno, buenas noches primero. Muchas gracias por la invitación.
Sí, la red de centros, bueno, un poquito surge en el 2008, como mencionabas, Noel, en el 2000, en realidad como una iniciativa de centros que hasta el momento estábamos dispersos, que incluso no nos conocíamos entre nosotros, y surgió como la necesidad de empezar a colectivizarnos, ¿no? Primero para poner el tema sobre la mesa y también para visibilizar un recurso que ya estaba instalado, pero que creíamos nosotros que tenía que empezar a conjugarse de otra forma. De ahí fue, bueno, escalando la red hasta estos 160 centros, un poco más de los que hoy integramos. Esta red, como decía Mariela, a nivel nacional. Es algo no menor, está bueno mencionar que estamos en los 19 departamentos, que estamos en más de 50 localidades, lo cual hace que no solo estemos en las capitales departamentales, sino también que tengamos una dispersión geográfica, sobre todo para dar acceso a un montón de, bueno, niñas, niños, adolescentes y adultos también, a que puedan tener su tratamiento sin tener que tener grandes desplazamientos, que muchas veces eso hace que se pierda la motivación o incluso por la propia incapacidad de poder llegar a los centros, ¿no? Entonces, estos centros básicamente, por lo menos los que integramos la red, están compuestos por equipos interdisciplinarios, ahí hay muchas disciplinas, bueno, fonoaudiología, psicopedagogía, el área pedagógica, maestros especializados, fisioterapeutas, es decir, una gama de disciplinas y ahí está el kit, si se quiere, de la cuestión, el rasgo fundamental que es el carácter interdisciplinario. Para nosotros es fundamental y somos militantes de eso, de poder entender realmente al niño, niña, adolescente o adulto del cual llevamos adelante un abordaje con una mirada integral. Eso implica que muchas personas están presentes a lo largo del proceso, no solamente los técnicos que atienden directamente a esa persona, sino también cómo pensamos integralmente a esa persona y sobre todo también a el contexto más próximo que llega también al centro junto con la misma. No es solamente el niño o la niña o el adolescente, sino bueno, su familia, su ambiente más cercano, sus referentes con los cuales nosotros también trabajamos, y es como entendemos también que hay que entender esta complejidad. Eso es lo que hace de alguna manera característico a los centros que integramos la red. De hecho, es para nosotros una condición para poder ingresar a la red, junto con otras características que el centro tiene que tener y que es parte también de esta profesionalización que hemos tenido. Bien comentabas al inicio de que, bueno, particularmente vos te has integrado como asesora estable de la red, y eso no es un caso aislado. La red cuenta con distintos asesores en distintas áreas, y eso tiene que ver con el compromiso y la profesionalización que nosotros, al menos desde esta comisión directiva actual, nos hemos impuesto. Y ahí se han generado un montón de recursos, como por ejemplo un manual, que es una guía de ética, si se quiere, con un compromiso ético muy fuerte, que es el que define y establece las pautas de las buenas prácticas dentro de cada uno de los centros, al cual nosotros solicitamos que todos aquellos centros que integramos la red y que desean aspirar a integrarse de alguna manera puedan cumplir con la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto nosotros tenemos que asumir un compromiso, sobre todo con las vulnerabilidades que trabajamos, ¿no? Este caso que tú comentabas, que sucedió y que, bueno, tuvo un desenlace trágico y que llegó de alguna manera a los medios, en realidad es un caso de muchos otros que quizás no tienen, obviamente, un final tan trágico como este, pero con los cuales convivimos. Es decir, no solamente no atendemos niños o niñas que son derivados, por ejemplo, para atender la R en el área fonobiológica, sino que en realidad ese niño o niña muchas veces viene asociado con otras complejidades que son fundamentales que se puedan trabajar. Y ahí es donde nosotros decimos que incluso los propios centros en sí mismos, por sí solos, no podemos. Y ahí voy un poco a la nota y a esta carta que hicimos pública a partir de este hecho, la necesidad de poder encontrarnos todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajamos en territorio, que abordamos de alguna manera estas complejidades, buscar un punto de contacto y de interlocución, porque entendemos que es la única manera de poder dar una respuesta asertiva, ¿no? En este caso puntual, algo que es increíble y que suele suceder es que no es que el Estado no tenga presente a estas niños, niñas, adolescentes con esta vulnerabilidad, sino que en realidad si uno ve en el recorrido, hubieron muchas intervenciones como las hay de aquellos niños que llegan al centro. Entonces ahí lo que uno ve y concluye a priori es que en realidad son casos identificados, pero que después
a lo largo del proceso no logran tener la suficiente intervención asertiva, decimos nosotros, desde sobre todo lo que es el vínculo entre las instituciones, ¿no? Y esto sobre todo creo que pasa mucho en una realidad en Montevideo, en el área metropolitana, pero también en una realidad en el interior, que no es la misma, donde muchas veces los centros estamos como más aislados, hay una mayor falta de recursos en territorio, los pocos que hay no trabajamos de la mejor forma coordinada, y ahí es donde nosotros sobre todo hacemos hincapié, ¿no? En que entendemos que el Estado por sí solo no puede dar respuesta, los centros que venimos obviamente desde lo privado tampoco, pero sí entendemos que la forma es poder construirnos colectivamente. Yo siempre soy de los que dice que el Uruguay tiene una tradición muy institucionalista, ¿no? Siempre para alguna problemática social generamos una institución que la aborde con sus lógicas, con sus equipos, y eso hace que muchas veces los equipos después nos crucemos en territorio, se superpongan de alguna manera políticas. Recién comenzabas un poco tu programa hablando del presupuesto, estamos en un momento fundamental porque se está discutiendo el presupuesto que también nos incluye a nosotros e incluye este tipo de políticas y es fundamental. Y uno ahí es donde se pregunta si realmente, más allá de la falta de presupuesto que lo hay, también no hay que optimizar lo que uno tiene ya de alguna manera y que ya viene ejecutándose. Y creo que la mejor forma de optimizarlo es poder encontrarnos las instituciones que estamos en territorio y ver cómo podemos maximizar no solamente los recursos económicos, sino también los propios equipos, que inevitablemente por los abordajes que llevamos adelante generan procesos de mucho desgaste. Entonces, creo que ahí se conjuga, por un lado, una red que está consolidada a nivel país, que es la única red que nuclea a tantos centros de este tipo. De hecho, nuestra apuesta ahora es a que por lo menos la mitad de los centros que tienen este tipo de abordaje y que trabajan en vinculación con BPS a través del sistema de ayudas especiales puedan ser integrantes de la red, y nuestra idea es seguir creciendo como lo hemos hecho en los últimos años y seguir obviamente dando una respuesta a una población que es creciente, ¿no? Es muy creciente. Y ahí voy a una parte de tu pregunta. Los niños que acceden a los centros interdisciplinarios son niños cuyos padres inicialmente trabajan en el sector privado y aportan a BPS. Desde hace unos años se pudieron incluir también hijos de funcionarios del sector público, pero de la administración central. Eso quiere decir que todavía hay algunos hijos de funcionarios públicos descentralizados que no, a pesar de ser quienes aportan a través de su trabajo a BPS, no pueden generar la ayuda especial. Y después, bueno, tenemos obviamente toda una camada de niños, en general de los sectores más vulnerables, hijos de personas, por ejemplo, desocupadas, que no están pudiendo acceder al tratamiento. Y acá es donde nosotros decimos que está comprometido gran parte del destino del país, en definitiva, con las infancias, ¿no? Y es donde la red, no desde ahora, sino desde un buen tiempo a esta parte, viene desarrollando un proceso de muchos contactos con distintos interlocutores a nivel, obviamente, público, con figuras políticas, para poder poner este tema sobre la mesa, pero también para que sea, como decimos nosotros, un problema de Estado, ¿no? Y no circunstancialmente de los gobiernos de turno. Nosotros consideramos que las infancias tienen que trascender las propias políticas puntuales de cada quinquenio, de cada gobierno, y que de alguna manera se genere una continuidad que permita, entre otras cuestiones, por ejemplo, absorber a miles de niños que están quedando por fuera de la cobertura. Un último dato: hace unos años la OPP hizo un relevamiento para niños atendidos por ACE, y en aquel momento ya había relevado una demanda de 25.000 niños, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, la red actualmente atiende a 30.000 usuarios, de los cuales 25.500 son por ayudas especiales y otros 4.500 por otras prestaciones, tutela militar, policial, convenios con mutualistas y otras formas de ingreso. Pero dentro de lo que es lo público, los niños que de alguna manera tienen la cobertura a través de ACE están quedando miles por fuera, ¿no? A pesar de que los gobiernos y el Estado en los últimos años han intentado generar algunas estructuras como la Casa de Desarrollo, pero claro, que se ven desbordadas, y ahí es donde nosotros decimos, ¿no? Muy burdamente, pero bueno, uno no puede poner a los niños en pausa hasta que las políticas públicas lleguen en tiempo y forma para que ese niño inicie un tratamiento. Los tratamientos son fundamentales hacerlo a edades tempranas, porque después
va mucho de su vida, o mucho de su vida está en juego a partir de eso. Entonces, un poco lo que nosotros planteamos en esta nota, que motiva también un poco la charla, es eso, es cómo primero tenemos que pensar que esto no puede volver a suceder, no tenía que haber pasado, pero a partir de lo que sucedió trágicamente, partimos de la base que esto no puede volver a suceder. Y para eso la propuesta que tiene la red es, bueno, primero poner todos sus recursos en juego, poner todo su acumulado. Acá estamos hablando de centros que tenemos, en muchos de los casos, más de 30 años de trabajo en comunidad, con un arraigo territorial y un sentido de pertenencia a la comunidad muy grande, junto con otras instituciones que tradicionalmente también han estado y con las cuales coordinamos, pero entendemos que lo tenemos que hacer con otra intensidad para poder realmente dar eso, una respuesta mucho más asertiva a lo que actualmente estamos dando. ¿Qué pasa con las situaciones de mayor vulnerabilidad? Porque una parte importante de la atención de los centros es a través de las ayudas especiales. Las ayudas especiales son aquellas familias, acceden a aquellos niños en los cuales las familias tienen una cobertura, en definitiva, que son funcionarios privados, algunos empleados privados, perdón, algunos empleados públicos, pero después tenemos un mundo que es, por ejemplo, todo el mundo de las empresas unipersonales o de los profesionales universitarios independientes, pero también están aquellas personas que tú mencionabas, las personas que están sin empleo o que en alguna parte están cubiertos por ACE, pero en este momento la alternativa serían las casas de desarrollo, que hoy tiene una presencia de 13 casas de desarrollo a nivel país, que es una estructura relativamente nueva, que no está del todo completa, pero estamos hablando que aquellos niños, niñas y adolescentes de mayor vulnerabilidad y que en definitiva tienen mayores dificultades de acceso son los que no tienen llegada a una atención que es una atención relevante y que se agrava en contextos de vulnerabilidad. Y por ahí la propuesta de ustedes de decir, bueno, hay un derecho que es un derecho humano, que es el acceso a la atención en situaciones de discapacidad, pero aparte es parte fundamental de la necesidad de una mirada sobre la salud, pero sobre todo sobre la educación también, que es uno de los temas que más ha estado en debate por las dificultades del sistema educativo, lo que es la deserción, lo que es la evolución, lo que son los resultados, y que muchas veces puede partir de dificultades que a través de este tipo de atención, con distinto nivel de gravedad, con distinto tipo, puede ir solucionándose y que sería un salto diferencial en lo que puede ser el sistema educativo, ¿no? Sí, ahí nosotros tenemos una propuesta, nos hemos estado reuniendo en ACE con el directorio porque entendemos que quedan por fuera toda esta cantidad de niños que tú decías, que se estaba, como decía Federico, hace unos años se estaba hablando de 25.000 niños y Mariela, que las casas del desarrollo... discúlpame que te corte, pero conozco un poco más y además de ACE han hecho un esfuerzo titánico desde principios de año y creo que se han reunido con todas las autoridades en el espectro poder ejecutivo y un poco en llevar esta preocupación, ¿no? Sí, sí, claro. Nos hemos reunido con todos los organismos que tienen que ver con la atención a niños, niñas y adolescentes. Hemos llevado propuestas de la red de centro a todo el gobierno. Hemos empezado antes del cambio de gobierno porque entendemos que es fundamental poner arriba de la mesa la necesidad que hay de que toda esta población esté contemplada y atendida. Las casas del desarrollo, como bien ustedes lo manifestaban, no puede cubrir la demanda hacia los niños que no están comprendidos en lo que hoy existe en nuestro país, que es la ayuda especial que la brinda BPS a los niños que están comprendidos. Por fuera queda la población más vulnerable y es a la que nosotros estamos insistiendo en que tenemos la capacidad de poder brindarles este servicio, este equipo interdisciplinario, que es fundamental
para que no sean un caso aislado o sea nada más que un diagnóstico, que a veces ni siquiera se llega al diagnóstico y sabemos que cuanto más temprano este sea, es mejor el resultado que se logra. Entonces, la propuesta que hemos llevado es que nosotros estamos en el territorio, ya tenemos el lugar físico, somos proveedores del Estado, tenemos un trabajo que en muchos casos viene de más de 30 años. Hay centros nuevos también que se van integrando a la dinámica esta de la atención a la discapacidad, a las dificultades de aprendizaje, pero es fundamental de que se pueda tomar lo que ya está armado en territorio y que ahí podamos coordinar entre lo público y lo privado y darle a la atención que se merecen todas estas niñas, niños y adolescentes para que su desarrollo sea el mejor. Entonces entendemos que, así como lo hemos expresado, hemos llevado documentos, hemos hablado con todos los gobernantes en los distintos ámbitos, de que es el momento de ahora dar el salto y decir que, bueno, todos estos niños que están por fuera pueden estar integrados también en este sistema. Quería hacerles 3 preguntas más cortas. En primer lugar, el tema salud mental, más allá del tema de discapacidad, que no son lo mismo, pero que en algún momento tienen un punto de acercamiento, fue un tema que se puso presente por las dificultades, las problemáticas enormes que hay a nivel de la salud mental a lo largo y ancho de toda la sociedad, donde se reproduce parte de este problema, donde los grupos más vulnerables son los que tienen más dificultades de acceso, menos posibilidades de atención, pero que también se da en otros ámbitos. ¿Cuánto ayuda la atención interdisciplinaria y la atención a situaciones de discapacidad en temas de lo que hace a la salud mental? Porque también creo que hoy en día la mayoría de las personas ya conocemos la necesidad de un niño que tiene un TEA, que tiene algunas dificultades o adolescente. También la importancia de atender determinadas situaciones a nivel de los procesos de aprendizaje, muchas veces detectadas en las escuelas mismo, que no detectadas a tiempo o con no los tratamientos adecuados, después pueden significar una barrera para seguir estudiando, para acceder al mercado de trabajo. La red creo que en eso ha sido súper abarcativa, de poder incorporar todos los temas, hasta lo que es la inserción laboral de muchos jóvenes que transitan por los centros en tratamientos y después qué, ¿no? Porque no solo acompañar, no todas las situaciones se resuelven a través de un tratamiento. Es tan abarcativo el mundo de la discapacidad y tan amplio que necesita de este abordaje interdisciplinario con esto que son los centros, que en definitiva son centros en los cuales existen múltiples profesionales que abordan diferentes problemáticas y que a veces las personas llegan con sus hijos o también llegan adultos, porque también atienden adultos los centros, sin saber para qué la va a arrancar, cuál es el diagnóstico, cuál es la problemática. A veces es más evidente, pero siempre se pasa por una situación de diagnóstico, de abordaje de todas esas disciplinas, donde hay psicólogos, donde hay fonoaudiólogos, donde hay psicomotricistas, donde hay neuropediatras, donde ustedes complementarán con otros psiquiatras, y en definitiva, a partir de ahí se identifica cuál es la patología, el tratamiento o los tratamientos que se tienen que ir transitando, y es un trabajo que se hace con el paciente, pero también con su entorno y su familia, porque también habemos muchos que estamos en otras disciplinas y que a veces no sabemos abordar. Siempre decimos, lo que antes era un niño que tenía una mala conducta, a veces tiene que ver con una problemática que no está ni diagnosticada, ni tratada, ni acompañada, y es una manifestación. Por poner un caso sencillo que muchas veces la gente tiene y que a veces no sabe abordar. Pero yo iba un poco al tema de salud mental. ¿Qué tan importante es abordar este tipo de temas cuando nos estamos planteando que el tema salud mental es una problemática a nivel país y que tiene que ser abordada en una forma más integral y que va mucho más allá
de los tiempos de espera para el psicólogo en el servicio de salud. Sí, yo creo que para nosotros y para la red es fundamental. Si hay algo interesante que ha pasado en Uruguay en los últimos años es que los diagnósticos son cada vez más tempranos, ¿no? Entonces eso hace que también uno pueda tener un contacto, el niño, niña, bueno, adolescente y su familia con estos temas y con la posibilidad de tener obviamente algún tipo de abordaje. Y eso es clave sobre todo en esto de la intervención de los primeros años de vida, ¿no? Ahí es donde nosotros, y un poco también yendo a lo que planteaba Mariela, desde hace un tiempo a esta parte, la red viene con un plan estratégico, presentándose, como decías, Noel, en distintas instituciones. Nosotros siempre pivoteamos, decimos, entre lo que es la salud y lo que es la educación, trabajamos con los dos ámbitos, y ahí es fundamental para el trabajo, por ejemplo, de todo tipo de psicopatología, ¿no? Pero no solamente para hacer énfasis en quien padece esa psicopatología, sino para trabajar con todo su contexto, ¿no? Nosotros ahí es donde también hablamos de esa mirada de la discapacidad o de este tipo de abordajes desde el paradigma de lo social, ¿no? Acá no solamente hay una pata de la persona que lo padece, sino también de todo el contexto sociocultural que la rodea. Entonces, el gran desafío que tiene la red ahí no es solamente atender a los niños que llegan, no solamente hacer un abordaje integral a su familia, sino también generar un compromiso y una red con otras instituciones y también construir un nuevo paradigma en torno al cual pensamos estos temas que obviamente vayan por carriles, para empezar, que no sean estigmatizantes, ¿no? Nosotros estamos rodeados permanentemente de una mirada de la discapacidad y la salud mental muy estigmatizante de las personas que lo padecen. Todavía incluso hay pruritos, y pasa mucho, de, bueno, voy al psiquiatra pero no lo digo, tomo psicofármacos, pero cuando en realidad hoy en día vemos que muchísima gente toma psicofármacos, ¿no? Y cada vez, lamentablemente, porque también esto es un indicador de cierto estilo de vida que estamos teniendo, es otra discusión, obviamente a otro nivel, pero en un punto todo conecta con todo. Entonces, para nosotros es fundamental el abordaje temprano. Es fundamental no solo pensar en esa persona que lo padece, sino también pensar en su contexto próximo, pero también poner sobre la mesa, repito nuevamente, las instituciones que están en juego. Nosotros hace poco tuvimos una reunión con el presidente de ANEP. De hecho, estamos embarcados ahora en la posibilidad de generar un convenio con ANEP. ¿Para qué? Para poder trabajar, entre otras cuestiones, por ejemplo, con maestros, maestras, en las instancias de formación mismo de magisterio. Hay mucho desconocimiento, muchas veces por falta de formación, de cuáles son los indicadores para detectar, por ejemplo, no solamente ciertas dificultades de aprendizaje o ciertas dificultades más a nivel neurocognitivo o, por ejemplo, también temas vinculados a salud mental. Y para eso nosotros entendemos que es fundamental dar herramientas, pero también construir en conjunto, por ejemplo, con el colectivo de maestros. Muchas veces este tipo de situaciones son detectadas por los maestros, después derivadas a los médicos tratantes, después los médicos a su vez derivan para hacer el trámite de la ayuda especial y después llegan al centro. Bueno, la idea es que nosotros podamos ser parte de esa red, no solamente cuando recibimos al niño, cuya madre y padre, sobre todo madre, hace todo el periplo para poder llegar a tener la prestación, sino que de alguna manera nosotros, bueno, podamos desde el vamos anticiparnos y de alguna forma ya preparar el terreno en coordinación con las escuelas, con los centros educativos y también con los centros de salud, en definitiva. Todos en las distintas localidades tenemos médicos de referencia con los cuales permanentemente generamos un diálogo, o por lo menos apostamos a tenerlo. Entonces, para eso creo que es fundamental poder nuevamente hacer un mapeo de los recursos que tenemos, poner esos recursos de alguna manera en juego, ponerlos en juego de una forma, repito, asertiva. Y eso es un poco lo que la red ha planteado a través de su plan estratégico, ¿no? Nosotros celebramos que los niños lleguen a edades más tempranas a tener estos tratamientos, pero también, y esto es una apuesta y creo que es el corazón del plan estratégico de la red, la necesidad de universalizar la atención, ¿no? Hay un montón de niños que están quedando por fuera. Cuando hablamos de montón hablamos de miles de niños que están quedando por fuera de la cobertura, y ahí es donde la red de alguna manera sí se configura como un interlocutor válido, no para poder obviamente absorber toda la demanda, sino sobre todo más allá de eso, de poder ser parte de una política pública mayor,
¿no? No solamente ser un lugar al cual derivo, en este caso a través de una prestación como la ayuda especial, sino nosotros también ser parte del pienso y de un abordaje mucho más integral. Para eso creo que necesitamos todavía lograr espacios de diálogo donde la salud esté presente en sus distintas ramificaciones, la educación también esté presente, las propias, muchas veces, instituciones que trabajan en territorio, ONGs, instituciones del ámbito privado, donde podamos realmente discutir, donde podamos generar hasta protocolos de acción, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros nos preguntábamos a partir de este hecho que sucedió es, bueno, ¿qué protocolo deberíamos tener? Más allá de los que conocemos, ¿no? Y ahí vemos que protocolos están, pero muchas veces se desconocen y muchas veces es una superposición de protocolos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos que maximizar y poder encontrarnos en cada vez más lugares donde poder discutir esto, ¿no? Porque si estamos derivando más tempranamente, porque si estamos detectando esto, porque también si desde el punto de vista del Estado se está reconociendo una falencia con respecto a las infancias, con respecto a la pobreza, con respecto a la desatención o la incapacidad de poder realmente hacer un abordaje pertinente, bueno, creo que estamos en un momento donde detectamos el problema, donde entendemos que hay muchísimos diagnósticos que se han venido haciendo a lo largo de los años de cuál es el estado de situación, pero donde creo o creemos todavía que no está del todo claro cuáles son los procesos para de alguna manera dar una respuesta que realmente va a terminar siendo redundante, no solamente para ese niño o niña o adolescente en esa mejoría, para su familia, sino también para toda la sociedad. En esto también de poder involucrarnos nosotros socialmente con estos temas, ¿no? Y que no sean temas con los cuales nosotros nos vinculamos o empatizamos cuando tenemos o nos pasa personalmente o con un familiar directo o con un conocido, sino que en realidad sean temas que estén sobre la mesa, que tengan una mirada social, porque a partir de esa mirada social, de alguna manera, y de ese estigmatizante, es donde nosotros entendemos que se pueden construir otras bases de discusión, incluso hasta con las propias nuevas generaciones. Otra, este abordaje interdisciplinario no podría ser también el camino de generar modelos alternativos, porque hablamos de que por lo menos, y según los estudios que están hechos, podría haber unos 25 o 27 mil niños que requieren la atención y que no la tienen. Estimación que se hace en base a una cantidad de supuestos y consideraciones porque no existe un relevamiento abarcativo de lo que son estas situaciones. O sea, hay una demanda, pero en realidad no hay un diagnóstico hecho a medida de cuál es la demanda insatisfecha hoy a nivel de los centros. Lo que existe sí es una oferta que es muy buena, pero que también hoy en día accede quienes tienen las posibilidades económicas o que tienen el beneficio o que están en un lugar donde pueden llegar, y después están el tema de las listas de espera, están las derivaciones, están los diagnósticos, y después también hay un tema de que, por eso me parecía súper importante este tipo de instancias, del desconocimiento que tenemos las familias en poder abordar algunas dificultades. No todos estamos, nos puede tocar en alguna situación, pero a veces no se dimensionan los tipos de problemáticas. En este abordaje interdisciplinario, donde se podrían también pensar en no solamente mejorar la complementariedad de recursos necesaria para que todos los niños y niñas de todo el país puedan llegar a algún tipo de atención, sino también a pensar sistemas de atención o técnicas alternativas, por ejemplo, trabajando a nivel de las aulas, por ejemplo, trabajando entre lo que son los profesionales y los técnicos con los propios maestros o poder educativo, el sistema educativo, en el cual a veces hay determinadas situaciones que son compartidas como por más de un niño, en cómo se aborda la tecnología como una herramienta para tener accesibilidad a determinados tratamientos o a determinados diagnósticos. Digo, pensando para adelante y en que en realidad es una demanda inmensa y que por más esfuerzos que se hagan no siempre se tratan, y que también en esto de poder desestigmatizar o de tratar el propio abordaje interdisciplinario puede ayudar a pensar también en mecanismos distintos
en los cuales, pensando también en que los tratamientos son de los más diversos. Uno puede ir a un tratamiento con un técnico en forma individual o puede ir a un tratamiento con un técnico en forma de taller, o otro tipo de problemáticas que a veces se dan también en las etapas adultas o en los adultos mayores que hoy son necesidad, por ejemplo, en los ámbitos laborales, por ejemplo, en las personas adultas mayores que empiezan con otro tipo de problemáticas y que también son este tipo de servicios y de abordajes que pueden ayudar. Bueno, ahí María Noel es muy amplio, todo lo que vos dijiste involucra un mundo, pero como decía Federico, nosotros lo venimos pensando y por la experiencia que tenemos en tantos años de trabajo, llegamos a que, por un lado, el foco que tenemos que poner es en que la coordinación tiene que ser real y los protocolos tienen que ser comunes. Esto ya, si lo ponemos como título, ya nos va organizando. Y lo otro es pasar de los sistemas que hoy por hoy tenemos, que son sistemas inconexos, a un sistema que funcione integrado y articulado. Entonces, por eso nos estamos reuniendo con ANEP, por eso nos estamos reuniendo con el Ministerio de Salud Pública, por eso con el MIDES, por eso con ACE, porque son todos los actores que se involucran en esta atención. Por fuera están quedando toda esta cantidad de niños, niñas y adolescentes, porque pueden tener diagnóstico, pero se quedan en el diagnóstico porque no tienen el acceso a estos centros, por ejemplo, o a otra forma de abordaje de su problemática. Entonces, lo que nosotros proponemos es: estamos en territorio, está el equipo armado, está la posibilidad de hacerles el diagnóstico. Ahora lo que se necesita, está el trabajo con los maestros para que ellos puedan ver estas señales y también transmitírsela a los médicos que lo ven poco tiempo y mensualmente o a veces el más tiempo, más distanciado en el tiempo. Entonces, todo esto armado en protocolos comunes, como decíamos, en protocolos que sean conectados y únicos, hace que el niño más tempranamente sea diagnosticado y por lo tanto derivado. Acá lo que está faltando es reubicar toda esta atención de manera que salga en forma automática. Se precisa plata también. Estábamos hablando de que ahora se está discutiendo toda la parte esta en el Parlamento, ¿no? Que fue presentada por el gobierno, pero se precisa, estamos todos de acuerdo que las infancias necesitan dinero, que necesitan atención. Nosotros decimos que de parte nuestra, lo hemos hablado y no en este tiempo de gobierno, sino en el anterior también, cuando fuimos a presentar lo que hacemos, lo que el BPS paga por esta atención, podemos decir, básicamente hablando, de que es muy barato, porque es una atención interdisciplinaria, con todos los técnicos que el niño necesita, con todos los abordajes, con la conexión con la familia, con los maestros, con los médicos, porque a todos ellos les estamos mandando todo el tiempo los informes, porque nos estamos ocupando, estamos llamando, están viniendo al centro los padres, vamos nosotros al centro educativo también. Entonces decimos que los niños que reciben esta cobertura por BPS es una ayuda especial que hoy por hoy creo que son 8.000 y poquitos pesos, si hablamos de plata, porque creo que acá lo que hay que hacer es bajar a tierra y decir, lo que se precisa es que todos estos otros niños que están por fuera puedan integrarse en el sistema. ¿De dónde sale la plata? Bueno, ahí es donde no somos nosotros los que lo tenemos que decir. Lo que nosotros decimos es que nosotros estamos brindando el servicio, estamos viendo lo que pasa cuando un niño es atendido desde la primera infancia y cómo después, tú lo dijiste allí, podemos llegar a una persona adulta que tiene discapacidad pero que se puede integrar también al trabajo. Hemos tenido ahora, hace poco tiempo, una experiencia de un trabajo con INEFOP donde presentamos
una propuesta que la hicimos fue una propuesta asociativa donde varios centros nos juntamos y nos presentamos a esta iniciativa para que las personas con discapacidad puedan ser, por un lado, recibir toda la información, todos los talleres, todo lo que necesitaban y después integrarse laboralmente. Y bueno, y estamos hablando de más de 80 personas que en este último periodo fueron capacitadas para ahora poder ser insertadas en el trabajo. Entonces digo, es algo que empieza cuando son bien chiquitos, lo antes que se pueda, hasta su vida adulta, y es un proceso que siempre tiene que estar acompañado. Un tratamiento puede ser el diferencial de la integración social. Sí, claro. Sí. Aparte se ve con el correr de los años, nosotros que estamos en el interior y en lugares donde nos conocemos todos, como decimos, vemos la diferencia que había hace unos años, por ejemplo, en mi época, vamos a decir así, de personas o de muchachos de mi edad en aquella época de que íbamos a la escuela, ponerle una cosa así, que tenían discapacidad. ¿Dónde estaban esos chiquilines, esos muchachos? Estaban en la casa y de ahí no salían. Y hoy son personas adultas súper dependientes que nunca en la vida pudieron integrarse bueno, por supuesto laboralmente, en integrarse socialmente. ¿Qué vemos hoy? Después que pasaron tantos años, 50 años. Vemos chiquilines que tienen discapacidad y que ya están integrados en varias organizaciones, que ya están haciendo deporte en forma integrada. O sea, ha habido todo un cambio que es positivo. Bueno, necesitamos más de eso. Mariela, Federico, muchísimas gracias. El espacio queda abierto para otras instancias y bueno, nos parecía fundamental poder explicar por qué esto, por qué la importancia, por qué el diferencial en tener un no tratamiento y que eso es lo que hace que esto sea un derecho humano fundamental, pero también una de las condiciones de desarrollo y de aporte a problemas que se siguen diagnosticando y se siguen reproduciendo, como es en particular los temas que hacen a la educación, a la inserción social y a un futuro de un sistema de cuidados integrado donde se aborden todas estas problemáticas. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos y poder amplificar toda esta problemática. Muchas gracias. Y bueno, nada, gracias por visibilizar este tema. Sí, un poco ahora cuando planteabas este tipo de cuestiones que estamos un poco sorteando y hablando, yo creo que estamos en un momento histórico del país. Esto lo hablamos con Cristina Lustenberg hace un tiempo, a partir de su ley, ¿no? Que promovió en su momento y que se está regulando y que ojalá se pueda implementar. Creo que es una ley que condensa en gran medida el espíritu de lo que la red propone en el plan estratégico, ¿no? Habla de la universalización, del acceso a los tratamientos, de realmente poner la infancia en el centro, en un país que reconoce que está en el debe con sus infancias. Y creo que bajo ese paraguas jurídico tenemos la posibilidad, todos los actores e instituciones que estamos en el medio de alguna manera, de poder encontrarnos y de generar estrategias de un trabajo en conjunto. En lo que planteabas, hace la diferencia a la vida de un niño sustancialmente. Podemos cambiar sustancialmente la vida de un niño, no porque tengamos la bola de cristal ni hagamos mágicamente los cambios, sino porque entendemos que es la forma, primero, de reconocernos en una dificultad, en un problema, pero asumirlo como un desafío. Incluso, y esto lo hemos hablado con las propias autoridades de BPS, Uruguay está varios pasos adelante que otros países de la región en estos temas. El tema es que lo que nosotros planteamos es que no nos podemos quedar ahí, sino sobre la base de los derechos consagrados tenemos que ir a más y tenemos que entender que hay muchos niños que están quedando por fuera y a esos niños tenemos que apostar, porque no casualmente son justo los niños que también están en la franja de mayor vulnerabilidad. Y realmente, y esto ya como una política de Estado, trascendiendo los gobiernos, el Uruguay todo, como sociedad, no nos podemos dar el lujo de que estas generaciones de alguna manera sigan creciendo sin poder darles, bajo un derecho consagrado, el tratamiento y el abordaje que es necesario. Así que nada, agradecerte a ti, a todo tu equipo, por este espacio y visibilizar también un poco estas propuestas. Muchísimas gracias. Gracias.
Este tema lo teníamos hace tiempo y un poco con la carta abierta nos parecía que teníamos que ponerle fecha al abordaje, sobre todo por este esfuerzo de poder trabajar hacia el acceso universal en un contexto donde las infancias son prioridad, pero que tiene que ver también con un aspecto económico fundamental, que es cómo se piensa en la articulación de recursos para poder sostener o concretar una política que tenga cobertura, que tenga determinado nivel en la prestación y demás, y que es un tema que es súper sensible porque la mayoría de las familias estamos sujetos a problemáticas de este tipo. A veces las podemos resolver y a veces se nos generan dificultades, y eso sí es transversal, pero en particular se da en los contextos de mayor vulnerabilidad, donde no existe la atención, donde no existe el acceso por diferentes motivos, a veces por distancia, a veces por tiempo, por desconocimiento, por recursos o porque muchas veces el Estado no llega. Para cerrar un poco el programa, no quería dejar de mencionar temas vinculados al presupuesto nacional. En estas semanas el análisis del presupuesto nacional ha cobrado relevancia. Ha cobrado relevancia por distintos niveles y distintos motivos. En primer lugar, por los debates necesarios que se dan ante una ley de presupuesto sobre la necesidad de determinadas asignaciones, de cómo se va a abordar el gasto público, pero no podemos dejar de olvidar que se da en un contexto de unas restricciones fiscales enormes que tiene el país, donde el tema del endeudamiento es central. Hay diversidad de capítulos y propuestas que dan para seguir analizando. No hemos podido estudiar en profundidad el 100% del presupuesto, que es un proyecto de ley que abarca infinidad de cosas. El otro día abordamos el tema de la exposición de motivos. En estas semanas se ha dado todo el análisis que surge sobre los aspectos tributarios, este nuevo impuesto sobre el tema TEMU, si es impuesto, si no es impuesto, si es un ajuste, si estaba previsto o no. En definitiva, también cuáles son las demandas, quiénes son los sectores que lo piden, cuál es la realidad de la industria nacional frente al tema de las plataformas y las compras. Y así podría seguir mencionando todos los temas que tienen que ver con los cambios a nivel de la promoción de inversiones, con los cambios a nivel de las pequeñas y medianas empresas, y podríamos repasar distintos organismos. Pero en particular hoy quería hacer referencia a un tema que también vamos a seguir analizando, que es el informe sobre el cálculo de resultado fiscal estructural que presenta el Comité Fiscal Asesor con motivo de la Ley de Presupuesto 2025-2029. Recordemos que el Consejo Fiscal Asesor fue un consejo que es parte de la institucionalidad de la regla fiscal que fue creada en la administración anterior con la Ley de Urgente Consideración. El Consejo Fiscal Asesor hoy está compuesto por los economistas Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós, y tienen de secretario ejecutivo a Ignacio Umpierres. Es una institucionalidad que presenta 2 informes al año donde se analiza la evolución del resultado fiscal, las consideraciones, y que tiene que ver con el contralor y el análisis del cumplimiento de la regla fiscal, que es una institucionalidad y una herramienta que se implementó en el gobierno anterior con motivo de tener como objetivo ese control sobre el déficit fiscal y los resultados fiscales, que con institucionalidad de la regla fiscal terminó siendo un resultado muy malo, muy lejos de lo que fue anunciado, sobre todo cuando fue de alguna forma el caballo de batalla del gobierno. Y que además sorprendió por los resultados porque se dio un hecho absolutamente insólito, inédito, de estudio a nivel del análisis económico, que tiene que ver con cómo se manejaron los datos y cómo se postergaron pagos y ingresos de un año a otro, que terminó resultando en un déficit fiscal mucho más grande
se postergaron pagos para el 2025 y se adelantaron ingresos de forma tal que el resultado fiscal que anunció el gobierno saliente fue distinto al que terminó midiendo el gobierno entrante, con un aumento notable de la deuda y con un resultado que, por lo menos en lo que era el compromiso y la prioridad del gobierno anterior, deja bastante mal parado. El Comité Fiscal Asesor tiene por obligación lo que define el decreto 315 del año 2021, que es parte de la Ley de Urgente Consideración, la 19.889, presentar un informe. Y esto tiene como novedad que se incorporan en la Ley de Presupuesto modificaciones sobre la regla fiscal. Modificaciones que son importantes, que sí que eran parte de la crítica de la regla fiscal anterior, en el cual también tenemos que recordar que el equipo económico del gobierno anterior, cuando sale con algunas discrepancias, un comunicado en contra del informe del Comité Fiscal Asesor, que es un comité que aparte tiene autonomía e independencia y que fue creado en ese contexto. También es insólito que un equipo económico, liderado por la ex ministra Arbeleche, haya sacado un comunicado a pocas horas antes de salir del gobierno manifestándose en contra de algo que es autónomo. También lo hicieron con información del INE, ¿no? Pero en particular en se hace referencia concreta a que el Ministerio de Economía y Finanzas incorpora en los artículos 664 y 676 del proyecto de presupuesto una serie de modificaciones al diseño del marco fiscal vigente y que de alguna forma el Consejo Fiscal defiende o dice que están recogiendo lecciones aprendidas, tanto en lo que tiene que ver con los desafíos como con las oportunidades de mejora. Entonces, el Consejo Fiscal se manifiesta que valora la adopción de la nueva regla fiscal, que es una regla fiscal que se llama dual, que establece un nivel de deuda ancla de mediano plazo y que esto permitirá el compromiso con la sostenibilidad fiscal y que dicen que si todavía no está en los límites que debería ser más ajustada, también tiene que ver con un horizonte que puede ser ajustable y que tiene que ver con la realidad que tiene el país hoy de fuerte endeudamiento y en los cuales la gestión de la deuda va a ser algo que va a estar muy presente a lo largo de estos 5 años. El Consejo Fiscal Asesor también manifiesta que la trayectoria fiscal que propone el Ministerio de Economía y Finanzas va en una dirección correcta, que busca de alguna forma atender los desequilibrios fiscales que se dieron en particular en este 2024-2025, pero todavía se esperan más medidas en lo que tiene que ver con el crecimiento de la deuda neta. Y también hace algunas reflexiones sobre la trayectoria fiscal del quinquenio, en el cual la deuda neta aumentaría del 58% en el 2024 al 63% en el 2029, de acuerdo a las previsiones que están. Me parece interesante, de alguna forma, rescatar este informe, porque este informe es un análisis que cumple con la objetividad, que muestra la continuidad de la institucionalidad, regla fiscal, que de alguna forma toma algunos de los elementos, se reconoce como que hay elementos que se están retomando desde el equipo económico en lo que tiene que ver con parte de los informes anteriores, que resalta la situación fiscal complicada y que va de la mano del análisis de lo que anunció el equipo económico, que es tener una nueva regla fiscal, con algunas de las observaciones que también en este programa hicimos de observaciones a la regla anterior, que tenían que ver particularmente con algunos elementos que daban determinada discrecionalidad a las proyecciones y que pudieron ser parte del problema también de que la regla fiscal por sí sola no garantiza un resultado fiscal equilibrado. Lo que garantiza un resultado fiscal que cumpla con determinados objetivos tiene que ver con la gestión que se realiza a nivel del plano económico. No,
Si bien la otra vez habíamos analizado especialmente qué pasaba cuando no se cumplía la regla fiscal que había sido parte del análisis del informe que fue presentado en febrero por el Comité Fiscal Asesor. Quería hacer referencia a esto, profundizaremos en Espacio Fiscal sobre esto. Creo que es un tema que amerita analizarlo en profundidad. Tuvimos el año pasado la presencia en este programa del economista Capurro, analizando justamente el informe de mediados de año pasado. No pudimos tenerlo en febrero de este año porque se daba justo con la transición de gobierno y el propio Comité Fiscal Asesor prefirió no exponerse en los medios en una situación tan sensible. Pero, en definitiva, en un programa que analizamos la economía pura y dura, este tipo de institucionalidad, como son la regla fiscal, los temas fiscales, no podemos dejarlos pasar en un contexto tan importante, y quería hacer más foco en esto que en otros temas que hemos tratado en los otros programas y que me parecía importante. No quiero cerrar el programa sin dejar de mencionar que el sábado, antes de ayer, se dio el evento de la Expo Prado con los discursos de la Asociación Rural del Uruguay y con el discurso del ministro Frati. Estuvo presente el presidente Orce y parte importante de algunos del Consejo de Ministros, pero también que venía de una semana de mucha presencia del gobierno en la Expo Prado, con anuncios importantes. No quiero dejar de mencionar que se dio el anuncio del Plan Nacional de Riego tan esperado. Me parece que no es menor que el gobierno haya reservado hacer el anuncio en el contexto de la Expo Prado, por la implicancia que tiene para el agro y por de alguna forma dar relevancia al propio evento. El Plan Nacional de Riego de alguna forma ha sido saludado por todos los partidos y por la Asociación Rural del Uruguay, pero también por las otras gremiales de trascendencia. Creo que es un tema que estuvo presente en toda la campaña, con mucho más énfasis en la campaña del Frente Amplio, y donde se está proponiendo una institucionalidad a nivel de la Presidencia de la República, con un consejo que de alguna forma va a estar liderado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, lo que nos está mostrando que el componente de obras va a estar presente. Me parece interesante porque el sector agroexportador siempre habla del motor de crecimiento del agro, y sin dudas hay un determinante importante de la economía que se da a nivel de nuestra industria agroexportadora en un contexto de un dólar bajo, con determinadas realidades a nivel internacional, en un contexto internacional de muchas dificultades, pero donde hay algunos sectores que están mostrando buenos niveles. Me resultó interesante el intercambio que se dio, pero en particular no podemos dejar de decir que la propia asociación rural, con siempre algún enfoque bastante conservador en algunas cosas, apuntó al tema del PIS-CNT, los derechos sociales, la reducción de la jornada laboral como un problema, cuando son temas que muchos están presentes. Y creo que hay una frase del ministro Frati, que estaba que lo dice por otro tema, pero dice, bueno, estaba comprometido en el programa y el programa fue lo que se votó. Y me parece importante porque esto también ata a otro tema que se dio esta semana, que fue la denuncia penal por la compra del campo María Dolores, que en definitiva hay un compromiso de acceso a la tierra y para ello de compra de campos, que va de alguna forma a seguir poniendo el tema cuando la comisión investigadora está prevista para el 9 de diciembre. Me parecía que eran temas interesantes y que teníamos que no dejar de mencionar en el programa en esta semana y que van a seguir dando para algún otro análisis. Germán, muchas gracias por acompañarnos hoy y por hacernos el aguante en el programa, como dijimos hoy. Y esto fue Dato Mata Relato y nos estamos viendo el próximo lunes.